Un saludo muy especial a todos quienes el día de hoy observan este importante video. Dentro de nuestro marco de profundización, investigación y aprehensión de los conocimientos relacionados con la cátedra Fundamentos de Administración, que es transversal a diferentes carreras en nuestra universidad como contaduría, administración de empresas, economía, gestión de obras civiles, de organizaciones solidarias, de marketing digital, entre otras. Comenzamos entonces a compartir este conocimiento de actualidad con base en los planteamientos que nos generaron diferentes autores que históricamente han aportado al arte de administrar. Fundamentos de Administración tiene una cátedra muy importante y está relacionada con el método científico. El método científico a partir del DOFA, que es el paso inicial para identificar la situación interna y externa en las organizaciones a fin de proceder a planear con calidad y calidez. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a identificar de qué se trata el DOFA, cuáles son sus componentes internos y externos, desde las capacidades, fortalezas, debilidades o limitaciones, y desde los factores externos, las oportunidades, amenazas o retos. Identificaremos qué es una matriz DOFA y cómo se hace, cuáles son las estrategias que se podrían plantear en escenarios del futuro para hacer que las empresas sean más sostenibles y con alta responsabilidad social empresarial. Comenzaremos por comprender que el proceso administrativo tiene diferentes componentes e históricamente Henry Fayol en 1916 nos ilustró sobre la importancia de prever como paso número 1, a fin de anticipar necesidades, visualizar el futuro y asumir los retos que debemos hacer con el objetivo de planear, definir estrategias y elaborar cronogramas de trabajo a corto, mediano y largo plazo, asignando responsables. Para la ejecución es necesario la organización, asignar roles, recursos y por supuesto asumir el liderazgo transformacional. Es importante este concepto en las actuales generaciones, organizaciones, para asumir el futuro con responsabilidad. Aquí coordinamos y motivamos al equipo con calidad. Y la etapa más importante en el proceso administrativo, controlar, monitorear y ajustar el avance dentro del proceso de realización de las diferentes actividades, tareas, metas. Así, en este orden de ideas, para nuestra cátedra de Fundamentos de Administración, es importante tener claridad en qué es lo que nos toca hacer, leer la guía de la tarea, revisar la rúbrica de evaluación para tener claridad qué es lo que nos van a evaluar y en el momento de hacer la entrega en nuestra plantilla general suministrada por la universidad, tener claro que tenemos todo acorde con la rúbrica de evaluación. Así lograremos un resultado esperado, alcanzaremos los objetivos de esa tarea. Número 3. Y la participación activa, más la colaboración y el apoyo de sus docentes, que es el asesor, el sensei de esta materia, les va a garantizar el éxito y alcanzar los 120 puntos. Eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el reto que tenemos. Pero para ello es importante que todos trabajemos en equipo. En equipo. ¿Cada uno tiene una responsabilidad? Sí. Pero no quiere decir que se desentienda de los demás temas dentro de la tarea. Hay que aportar. Y usted responde por su parte, pero todos debemos aportar en equipo. Así es como funcionan los grandes equipos, los equipos de alto rendimiento. ¿Qué es el DOFA? El DOFA es un acrónimo muy sencillo que traduce debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
Con el tiempo se ha logrado identificar, con base en los estudios de la prospectiva, que las debilidades ya dejaron de ser debilidades y pasaron a ser limitaciones. Y las amenazas no son amenazas, son retos los que debemos asumir para enfrentar el entorno externo. En consecuencia, el análisis organizacional básico con el DOFA, porque es un análisis básico, hay herramientas mucho más profundas que nos permiten hacer diagnósticos con herramientas de la prospectiva en alto sentido científico. Por ahora debemos iniciar con lo básico, análisis interno para evaluar fortalezas, debilidades o limitaciones. Y así, en este orden, tenemos que tener también claro qué es el análisis externo, lo que no podemos controlar. Todo eso que está ya en la parte externa, las oportunidades y las amenazas que se derivan de esto, para formular las diferentes estrategias con las diferentes variables que nos van a suministrar información de calidad para poder hacer este importante trabajo DOFA. Por lo tanto, es importante conocer cómo se hace. Y esto es indicar cuáles son las fortalezas, las limitaciones, con base en la capacidad directiva. Son 5 capacidades. El liderazgo de la estrategia. Hay claridad en el direccionamiento estratégico de la organización. El talento humano, cómo está capacitado, qué tendencias se tienen para este aspecto, más otras variables que se pueden identificar en la herramienta que les vamos a suministrar. En la capacidad financiera, los recursos, los presupuestos, donde tenemos todo ese apalancamiento para poder llevar a cabo nuestros sueños de futuro. La capacidad competitiva, cuáles son los productos que marcan la diferencia, cuáles son los productos que nos pueden garantizar la permanencia en el mercado, cómo garantizamos un servicio de calidad al cliente, cómo hacemos el manejo ambiental. Es importante tener claridad que todas estas 4 capacidades no se pueden articular, no se pueden mover, no pueden funcionar si no hay un fundamento que es la tecnología. Por eso, en la época actual, la tecnología es un área fundamental en las organizaciones. Todo esto es importante que lo tengamos claro. Por lo tanto, debemos priorizar cuáles son esos problemas, cuáles son esas fortalezas que tenemos en las organizaciones. Con base en esto tenemos que conocer qué es lo que pasa en la parte externa, aquello que está fuera de nuestro control. Y debemos identificar cuáles son nuestras oportunidades y retos, cuáles son esos retos y oportunidades que tenemos ante los factores políticos, aquellas normas, leyes, acuerdos nacionales, internacionales, tratados de libre comercio, todo tenemos que evaluarlo. Y con base en eso los factores sociales, porque Colombia es un país mega diverso y por lo tanto en sus diferentes regiones tenemos diferentes comportamientos. La cultura, la zona, las regiones, es importante tener claridad en estos aspectos. ¿Cuáles son los factores competitivos? La competencia, los grupos de valor, el capital relacional. ¿Cuál es? Que la competencia no la veamos como nuestro rival, por el contrario, tenemos que estar en capacidad de trabajar, cooperar, competencia de trabajo en equipo. Y así los factores económicos, la globalización, la macroeconomía, las variables de la microeconomía. Es importante identificar cómo se comporta el desempleo, cómo se comporta el incremento de la calidad de vida de la gente, cómo la baja del dólar nos puede beneficiar, cómo los grandes mercados ven la economía colombiana como una de las que mejor ha evolucionado en los últimos años. Y así, en este orden de ideas, todo esto se tiene que articular también con el factor tecnológico, como la inteligencia artificial, como un medio, no como un fin, nos puede ayudar a ser más competitivos, y cómo manejamos el tema ambiental dentro de la responsabilidad social empresarial de la organización. Así,
es importante que tengamos todos claros cómo vamos a hacer la inmersión desde lo global a lo local y desde lo local a lo global. Colombia es una potencia que puede producir alimentos para todo el mundo, porque somos un país privilegiado y no lo hemos sabido aprovechar. Y es aquí donde nuestros futuros profesionales deben visualizar, observar, describir, explicar y predecir qué podríamos hacer en las diferentes comunidades, en las diferentes zonas donde nos ubicamos para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por eso se dan unas herramientas y para poder hacer este análisis es fundamental tener claridad cómo lo hacemos. Nos apoyamos en el libro de Gerencia Estratégica de Humberto Serna Gómez, de la edición 2024, la 12ª edición. Aquí nuestro autor nos colabora y nos aporta la forma más dinámica, más fácil de poder hacer esta recolección de información. Se identifican variables por cada capacidad. Aquí damos algunas, no son estáticas. Estas las pueden ustedes modificar, cambiar, ajustar con base en la empresa que estamos analizando, el estudio de caso que tenemos como responsabilidad. Para el caso de nuestros equipos de trabajo es tiendas de 1. Fortalecemos este proceso de construir conocimiento a partir de unas sencillas herramientas. Aquí les podemos suministrar la plantilla en Excel para que puedan trabajar. Las debilidades entonces se enmarcan dentro del impacto, si puede ser, es una debilidad alta, media o baja, o la fortaleza de igual forma, alta, media o baja. Y el impacto de esa debilidad o fortaleza a la empresa le genera un impacto alto, medio o bajo. Ustedes lo pueden escribir, lo pueden consensuar en equipo y pueden tomar decisiones para priorizar las variables de mayor potencia. Aquí está la capacidad del talento humano, la capacidad competitiva, la capacidad financiera y la capacidad técnica o tecnológica. Estas variables ustedes las pueden modificar, ajustar con base en el sector de la economía en donde esté la empresa que ustedes están analizando. Lo mismo para la parte externa. En el trabajo de campo tenemos una información, una serie de variables que se deben ajustar acorde con el tipo de empresa que estamos analizando. Eso lo pueden ustedes hacer. Igual, oportunidades, retos o amenazas. ¿Qué impacto genera? Alto, medio, bajo. Amenaza, es una amenaza alta, media o baja. ¿Y qué impacto genera? Lo mismo para los factores económicos, los factores sociales, los factores competitivos y los factores tecnológicos también geográficos. Es muy sencillo, es muy breve. Esa es la forma más fácil para hacer la recolección de información y evitar confusiones entre las variables que se puedan dar en lo interno y en lo externo. Hemos, por costumbre, asumido bastantes errores. Históricamente hemos identificado que confundimos fortalezas con amenazas o debilidades con amenazas o las oportunidades con los retos o las oportunidades con las fortalezas. Eso es complicado, pero aquí estamos tratando de arreglar esa situación divergente. Por lo tanto, la brújula del diagnóstico empresarial, como en todo proceso, y lo asimilamos y hacemos una analogía con lo que hacen los médicos, hacen un excelente diagnóstico interno al paciente y luego miran el entorno externo, cómo el ambiente está influyendo o qué situaciones externas están afectando la salud del paciente. Lo mismo sucede en una empresa. Nosotros somos los médicos de la empresa y somos los gestores, los que tenemos que evaluar con calidad y profundidad qué es lo que realmente sucede para poder hacer la inmersión en los mercados nacionales e internacionales. El gobierno colombiano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene todas las herramientas para ayudar a los empresarios. Visiten la página de Colombia Competitiva. Colombia Competitiva es una página del gobierno nacional que tiene todas las herramientas para que ustedes profundicen, recojan información, tienen
software para hacer diagnósticos internos a las empresas. Aprovechemos. Lo que pasa es que la falta de información nos limita en nuestra acción. Y esto básicamente nos lleva a clarificar de qué trata cada uno de los componentes del DOFA. Y en las fortalezas nosotros tenemos que ser capaces de identificar si somos los mejores. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro patrimonio? ¿Cuál es nuestro principal activo? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva según lo que dice Michael Porter y todos los expertos? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque no seremos perfectos. Obvio, nadie es perfecto. Todos tenemos limitaciones y por eso ustedes se están preparando como futuros profesionales para superar esas debilidades y hacer fortalezas. Eso sucede en la vida real. ¿Y qué debemos mejorar? ¿Qué recursos nos faltan? ¿Qué procesos son lentos o costosos? Por eso tenemos aquí en nuestra clase una debilidad enorme que es la de citar, la de investigar, la de consultar otros autores. Nos limitamos solamente a un libro que nos dan y resulta que ese libro puede estar desactualizado. No lo sabemos. Entonces toca contrastar con otros autores, a ver qué dicen, con otros artículos científicos, con información de calidad. ¿Para qué? Para poder evaluar bien lo que estamos haciendo. No nos limitemos a una sola fuente de información, porque podemos cometer los errores más desastrosos en la toma de decisiones. Lo mismo en las oportunidades. ¿Qué tendencias del mercado nos favorecen? ¿Para dónde va el futuro? Por ejemplo, Colombia es un país maravilloso, es el país de la belleza. Dicen que es el país de la belleza. Yo estoy seguro que sí, y no lo hemos sabido aprovechar. Ejemplo, el sector agrícola se ha incrementado, está proyectado a ser potencia agrícola para alimentar a muchas partes del mundo. Los chinos están en los llanos, producen alimentos y los llevan para la China. Eso no lo sabe todo el mundo, pero hay oportunidades. Nuestros campesinos son objeto del maltrato por los comerciantes de la agricultura y a ellos les pagan, al campesino le pagan lo que ellos quieren y los comerciantes se ganan lo que tanto desean, mucho dinero. En este caso de tiendas de uno, ya conocemos cómo es el esquema de tiendas de uno. ¿Qué tal de uno Fruver? Que podamos procesar y desarrollar la agroindustria, que en cambio de perder tanta cosecha de mango, los podamos procesar, enlatar y exportar. ¿Por qué no? Y que de uno nos compre la cosecha y se pueda vender a un precio justo. Para eso, nosotros como líderes empresariales, como futuros profesionales, debemos desde ya hacer la inversión en las comunidades para tratar de ayudar, para ser parte de la solución, para direccionar a las comunidades, ayudarlas a organizar con la ayuda de la universidad y de todo el equipo, todo el metasistema que tiene la universidad, podemos ayudar a ser parte de la solución para dar una mejor calidad de vida en las comunidades. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Para eso tenemos ustedes los estudiantes, tenemos todos los recursos para hacerlo. Recurso humano, técnico, científico, conocimiento y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ahí está el trabajo de grado. Ok, entonces con base en esa información vamos a plantear estrategias FO, DO, FA y DA. De esta forma nosotros plantearemos estrategias de éxito, estrategias de adaptación, estrategias defensivas y estrategias de supervivencia. ¿En dónde podemos profundizar esta información? En el libro de Administración Estratégica del señor Fred David, texto que está utilizado y es punto de apoyo para más de 300 universidades en el mundo. Ahí está, ahí les dejo ese dato. Ahí está la bibliografía. En consecuencia, miremos cómo es de sencillo hacer el planteamiento de la matriz DOFA. Fortalezas, debilidades en la parte de arriba. En la parte lateral izquierda, oportunidades y amenazas, el ámbito externo.
Y vamos a mirar cómo funciona esto. Es muy, pero muy sencillo. Es muy sencillo. Usted, de toda la información que ha recolectado con las matrices que suministramos inicialmente, selecciona 5 nomás. 5. Es más, si quiere seleccione 3. Porque queda más fácil. Y en el equipo procesan y hacen la priorización de las de mayor impacto, tanto en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Así queda mucho más fácil. Aquí tenemos, entonces, vamos a hacer cómo sería el cuento cruzado. Permite cruzar las diferentes variables para plantear estrategias FO, DO, FA y DA. Fortalezas con oportunidades. Y así sucesivamente en cada uno de sus cuadrantes. Es muy sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? De esta forma. Póngale pues cuidado. Aquí vamos a transponer los factores. Vamos a suponer que tenemos estrategias de este orden. Así. Son estrategias encaminadas a aprovechar esas oportunidades. Aquí se explica una por una cómo funcionan, cómo se hace y cuál es el propósito de las diferentes estrategias. Aquí tenemos entonces las estrategias FA. Para que ustedes tengan claridad, eso no es del otro mundo. Es muy, pero muy sencillo. Y en cambio sí nos ayuda a focalizar y aterrizar bien cómo hacemos un análisis DOFA. Y con base en ese análisis DOFA, hacemos una matriz DOFA. Son dos cosas diferentes. Aquí tenemos las estrategias DA, para que todos tengamos claridad. Es muy sencillo, es la lógica de la matriz DOFA con base en la información que hemos recolectado tanto interna como externa. Uno concluye aquí que lo más importante de todo el proceso es la información inicial para poder procesar todo. Así damos un ejemplo, mire. Existe una demanda insatisfecha en la región del Pacífico. Colombia tiene un tratado del Pacífico, un convenio. ¿Qué tanto se ha aprovechado? No lo sabemos. Vamos a mirar el acertado posicionamiento de las marcas de uno. ¿Nos podría ayudar para importar o exportar? Claro, aprovechando que el dólar está a la baja. Aprovechemos para llenar nuestras bodegas de productos importados que podrían servir en la economía, pero también para poder exportar. Lo que le digo, el ejemplo del mango enlatado. Pero hay que desarrollar la agroindustria y este es todo un proceso. Quienes han viajado por todas las partes de este bello país se han dado cuenta que en las carreteras en época de cosecha de mango, todo el mango está en la carretera botado con un alto peligro. Pasa un carro, coge una pepa de esas y ¡pum! Puede afectar los demás cultivos. Entonces tengamos cuidado con eso. Y pensemos diferente, que es lo importante. Pensar diferente, pensar lo impensable es fundamental para un futuro profesional de la UNAD. Pensar lo insuperable, pensar diferente, pensar lo impensable. Aquí hay un ejemplo, incrementar las ventas en un 20% sobre el periodo anterior. ¿Y cuál es la estrategia? Desarrollo del mercadeo de la región Pacífico. De eso se derivan muchas otras estrategias, claro. Y con base en eso nosotros vamos a mirar. Con esa información, en el próximo video diremos cómo se hace el direccionamiento estratégico con base en el diagnóstico sistémico. Para plantear, con base en los objetivos de desarrollo sostenible planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuáles son los retos del futuro. Hay que relacionar todo con todo porque todo es integral, todo es sistémico. Y los objetivos de todas las empresas son esos 4, no son más. Rentabilidad. Todas quieren crecer con base en la rentabilidad. El ejemplo es de uno. Se mantienen en el corto, mediano y largo plazo la sostenibilidad en todo sentido y por lo tanto garantizan una responsabilidad social porque dan empleo. Y ustedes mirarán qué calidad de empleo se está dando, cómo se hace inmersión con la comunidad, cómo las microempresas medianas
y algunas pequeñas son las que hacen la maquila a de uno y han crecido bastante. Por eso hay que plantear un propósito mega, el propósito superior lo hacen las grandes empresas, ¿por qué nosotros no? Primero es la visión, primero a dónde quiero llegar y luego cómo voy a hacer para llegar a esa visión. Pero en el siglo pasado nos enseñaron que primero era la misión, qué es lo que sé hacer y con lo que sé hacer, a dónde quiero llegar o a dónde puedo llegar. No, eso cambió. Es a dónde quiero llegar y qué debo hacer y con base en la misión, con base en la visión, tengo que mirar cómo articulo las diferentes estrategias para llegar a esos sueños de futuro. ¿Ves? Valores de la empresa, de la organización y las políticas para funcionar acorde con la normatividad legal sin afectar, sin atropellar. Ahí está. Y para que haya control. Ahí está. Esa es la parte. Entonces, les dejo la inquietud. Solo ustedes tienen la voluntad, la capacidad de tomar la decisión de cambiar o de ser diferentes, de ser profesionales que aporten a las organizaciones cuando terminen su carrera y no que lleguen a mirar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a aprender, que hacen muchos. No en este país, en otro país es así. La gente se titula, buscan un empleo y llegan a la empresa a ver qué van a aprender. No, señor, la empresa necesita profesionales que lleguen a aportar, a buscarle soluciones, a repotenciar, a hacer empresas más competitivas con base en la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la productividad y así seremos diferentes, un país potencia del mundo. ¿Y podemos serlo? Sí, podemos serlo. Solo usted tiene la decisión. Y en la UNAD estamos en la capacidad de ayudar, de aportar a estos cambios de futuro. Por eso la UNAD es más país, más equidad. Y nuestro líder principal, el doctor Jaime Leal, nos ayuda en ese propósito sin ningún problema. Y ha aportado a nuestra universidad como una de las más importantes del mundo, de Latinoamérica, la número 1 y la número 1 en Colombia. Así digan que no. Y es pública. Ahí está. Aprovechemos la oportunidad de estudiar con la estrategia matrícula cero. Aproveche, aproveche. Es la compensación de sus impuestos para su proyecto de vida. Gracias. Los esperamos en nuestro próximo evento.